Introducción a la endocrinología. Vamos a hablar justamente sobre el sistema endocrino en esta primera unidad. En la cuarta unidad entraremos a hablar sobre el sistema nervioso y el sistema inmunitario, que ya lo vimos en Fisiología 1. ¿Por qué les nombro estos tres sistemas? Porque estos tres sistemas ayudan a equilibrar o a mantener el equilibrio interno del organismo. Y estos sistemas de integración, que son el endocrino, nervioso y inmunitario, trabajan de manera conjunta. Mantienen la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, a través de mensajeros químicos y nerviosos. Los mensajeros químicos vienen a ser las hormonas y los mensajeros nerviosos vienen a ser todos esos neurotransmisores que van a actuar sobre el organismo para justamente equilibrar el sistema o el organismo, que es en este caso el cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Primero, la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos, estructura química y síntesis de las hormonas, la secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre y mecanismos de acción de las hormonas. Empezando primero con la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos, es importante saber la definición de cada mensajero químico. Estos son los primeros mensajeros químicos, como ser neurotransmisores, que son liberados por los axones en las uniones sinápticas. Los axones son aquella estructura que forma parte de las células nerviosas. O sea, estamos hablando de las neuronas. Y son liberadas en las uniones sinápticas, o sea, en su botón o membrana sináptica. ¿Cuál es la función de los neurotransmisores? Actuar localmente, controlando las funciones nerviosas. Son liberadas cuando se producen los impulsos nerviosos. Estas se liberan y actúan sobre receptores presinápticos a postsinápticos. Las hormonas endócrinas. Las hormonas endócrinas, estas son sintetizadas por células especializadas endócrinas, que estas van a llegar a actuar en las células dianas, pero a una distancia alejada. Estas viajan por el torrente sanguíneo, ¿ya? Y actúan en sus receptores específicos de las células blanco o receptores diana para realizar su función específicamente. Las hormonas neuroendocrinas, llamadas así, porque son secretadas por neuronas hacia la sangre. Y estas influyen en funciones de células dianas. Igual, va a actuar sobre las células u órgano diana con una función específica, pero son liberadas a la sangre, al igual que las hormonas endócrinas. En cambio, los neurotransmisores no son liberados a la sangre, esa es la diferencia, sino que los neurotransmisores actúan localmente a nivel del espacio sináptico de una neurona con otra neurona. Las hormonas paracrinas son secretadas por células hacia el líquido extracelular y actúan sobre células dianas vecinas de un tipo distinto. Ahorita con gráficos les voy a explicar para que puedan comprender mejor por qué son llamadas así. Las hormonas autócrinas, cuando dice auto, quiere decir propio de uno mismo, ¿cierto? Entonces son producidas por células que pasan al líquido extracelular y actúan sobre ellas mismas. Y las citocinas son péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular, y también estas citocinas pueden actuar ya sea como hormonas autócrinas, paracrinas o endócrinas. Aquí tenemos 3 gráficos, mejor dicho 4, para poder explicar por qué son llamadas así estas hormonas, ¿ya? Que son los primeros mensajeros químicos. Tenemos las hormonas endócrinas. Aquí estas son células o glándulas endócrinas específicas que liberarán al torrente sanguíneo la hormona específica que va a producir cada glándula endócrina. Pasa a la circulación sanguínea y esta hormona
viajan por el torrente sanguíneo hasta actuar en la célula blanca o célula diana, que se une o se fija a su receptor y de esta manera actúa en esa célula. La hormona neuroendocrina viene a ser aquella hormona que es sintetizada por una célula nerviosa, que es la neurona. Esta hormona es liberada igual a la sangre, por el cual circula esta hormona y también actúa en una célula blanca o un órgano diana específico para poder realizar su función específica. La hormona paracrina, como ven en esta imagen de aquí, es aquella célula que produce y sintetiza su hormona, la libera al líquido extracelular y esta hormona liberada en el líquido extracelular actúa sobre un órgano diana de un tipo distinto a la que la sintetizó, que tiende a ser su vecina, ¿ya? Esa es la hormona paracrina. Y la autocrina es aquella célula que sintetiza la hormona, la libera al líquido extracelular y esta misma hormona actúa sobre ella misma, por eso se llama autocrina. Y los neurotransmisores, aquí ustedes pueden ver un botón presináptico de una neurona, el espacio sináptico y el botón postsináptico de la otra neurona. Los neurotransmisores están almacenados en estas vesículas en gran cantidad, que cuando son estimulados por impulsos nerviosos se liberan por medio de exocitosis al espacio sináptico y esos neurotransmisores se fijan a sus receptores postsinápticos para actuar y transmitir ese impulso nervioso a la otra neurona, lo que se llama sinapsis. Bien, continuando con las hormonas, ya vimos un poco de lo que es la definición de los primeros mensajeros químicos, ¿ya? Neurotransmisores, hormonas endócrinas, autócrinas, paracrinas, citocinas, neuroendocrinas. Es importante saber su definición, dónde se sintetizan y cuál es la función que van a realizar. Ahora hablando estas hormonas, de acuerdo a su estructura química, son diferentes unas de otras. Por ejemplo, tenemos una clasificación de 3 tipos de hormonas. Las hormonas proteicas y polipeptídicas son llamadas así porque las polipeptídicas tienden a tener o a estar conformados por 3 a 99 aminoácidos. Una cadena de 3 a 99 aminoácidos, o sea, puede existir 80 cadenas de aminoácidos, pueden existir 30 aminoácidos, eso se llama polipéptido, hormonas polipeptídicas. Ahora, para llamar una hormona proteica o proteína, tiene que superar 50. Los 100, ¿ya? 100. De 100 en adelante. Se llama proteína. Hormona proteica. Y son hormonas secretadas por las glándulas endocrinas. Las hormonas esteroideas son secretadas por la corteza suprarrenal, que se localiza en el ápice renal de ambos riñones, ¿cierto? Y en los ovarios y la placenta en la mujer y en los testículos en el varón. ¿Qué es lo que van a producir? La corteza suprarrenal va a producir cortisol y aldosterona. Los ovarios y la placenta estrógenos y progesterona y los testículos testosterona. Esos conforman ser las hormonas esteroideas. Y los derivados del aminoácido de tirosina son secretados por la glándula tiroides. La glándula tiroides que va a secretar la tiroxina y la triodotironina, que es la T3 y la T4. Tenemos la médula suprarrenal. La médula
conforma ser la parte medial e interna de la glándula suprarrenal, y esta va a sintetizar las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Noradrenalina. Catecolaminas. Entonces, las glándulas endocrinas podemos ver en esta imagen. Está lo que es el hipotálamo, se lo considera como una estructura nerviosa, pero también endocrina, porque es quien va a regular las funciones endocrinas, regulando la hipófisis, ¿ya? Tenemos otra glándula endocrina que es la tiroides, las paratiroides, que están por detrás, son 4 pequeñas glándulas. Está también lo que es la glándula suprarrenal, que se localiza en el ápice o en el polo superior de ambos riñones. Están los ovarios en las mujeres y los testículos en los varones. Todos estos corresponden ser glándulas endócrinas. Aquí tienen un cuadro que en su libro es lo mismo, ¿ya? Donde muestra 4 columnas, ¿ya? Cada columna, por ejemplo, en la primera columna muestra la glándula o el tejido, como ser el hipotálamo, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Adenohipófisis y neurohipófisis conforman ser la misma glándula pituitaria, que es la hipófisis, ¿ya? Se dice adenohipófisis, neurohipófisis porque existe un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, que eso les voy a explicar en el otro capítulo. Bien, en la segunda columna están las hormonas que sintetiza cada tejido o cada glándula. Y en la tercera columna están las funciones que va a realizar cada hormona, qué es lo que va a realizar, y de acuerdo a su estructura química, la mayoría son péptidos, la mayoría son hormonas polipéptidas. 30, 45. Aquí lo mismo tenemos la tiroides, la corteza suprarrenal. Cada glándula endocrina lo vamos a estudiar en un capítulo individualizado. Por eso dice capítulo 76, 77, 78, porque cada glándula tiene un capítulo específico para que se pueda estudiar dicha glándula. Y lo mismo, la segunda columna es la hormona que sintetiza dicha glándula o tejido y su función que va a realizar. Lo mismo. Bien, la clasificación ya vimos, tenemos, según por su estructura química, se van a clasificar en hormonas proteicas, polipeptídicas, en hormonas esteroideas y en hormonas amínicas o derivados del aminoácido de tirosina. Estas hormonas polipeptídicas y proteicas se sintetizan aquí por una transcripción del ARN mensajero, se sintetizan como preprohormona, que pasa al retículo endoplásmico rugoso. Cuando dice preprohormona, quiere decir que todavía no es una hormona proteica ni polipeptídica, o sea, es una sustancia inactiva, sin función. Cuando pasa al retículo endoplásmico rugoso, este llega a convertirse en una prohormona y es encapsulado en el aparato de Golgi por estas pequeñas vesículas que llegan a activar a la hormona. Y en el aparato de Golgi, cuya función es al empaquetar ya en esta o almacenar a las hormonas ya activadas o con función en estas vesículas secretoras. Dentro de estas vesículas secretoras procedentes del aparato de Golgi son almacenadas las hormonas proteicas y polipeptídicas hasta cuando se necesiten. Cuando se necesiten, el organismo manda segundos mensajeros. Los segundos mensajeros, como el calcio o el adenosín monofosfato cíclico, estimulan esas vesículas que están almacenando a la hormona para que lo libere al líquido extracelular y pase a la circulación sanguínea
y de esa manera pueda actuar en su órgano diana o en la célula blanca donde tiene que actuar. ¿Cómo se libera? Estas vesículas adhieren a la membrana celular. Aquí tenemos la membrana celular, ¿cierto? Y se adhieren y por medio de exocitosis son liberados al líquido extracelular. De esa manera, las hormonas polipeptídicas y proteicas son liberadas cuando el cuerpo o el organismo lo requiere. Todas estas imágenes están en su libro, ¿ya? Y lo pueden leer, está en la figura 74, 2.2, donde ustedes pueden ver la síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. Ahora, las hormonas esteroideas, llamadas así porque estas no se almacenan, ya son diferentes a las proteicas, pero sí estas se sintetizan a partir del colesterol. Y al sintetizarse a partir del colesterol, tienen una estructura química similar al del colesterol. ¿Cuáles son esas hormonas esteroideas? Tenemos el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol. Todas ellas se sintetizan a partir del colesterol. Por eso se llaman esteroideas, son liposolubles. Liposolubles. Tenemos las hormonas amínicas, otro tipo de hormonas, o derivados del aminoácido de tirosina. Los dos grupos derivados de tirosina van a sintetizarse en la glándula tiroide o tiroidea y en la médula suprarrenal, que son las catecolaminas. Pero ellas necesitan de un intermediario que van a ser enzimas específicas para su síntesis de estas hormonas derivadas del aminoácido de tirosina. Las hormonas esteroideas que se sintetizan a partir del colesterol, gran parte del colesterol que circula en la sangre ya procede justamente del plasma, que es de la sangre, para que puedan sintetizarse o puedan formarse estas hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, como les mencioné, son muy liposolubles, o sea que no necesitan de un cotransportador para poder difundir la membrana celular, ya que la membrana celular está conformado ¿por qué? ¿Cómo está conformado su capa de las células, la membrana celular? Una bicapa lipídica, ¿cierto? Hay varios fosfolípidos, inclusive colesterol, hay proteínas. Y eso hace que estas hormonas puedan difundirse de manera facilitada. Bien, acá la glándula tiroides sintetiza hormonas tiroideas, ¿ya? Que ellas sí necesitan de un cotransportador para poder transportarse en el torrente sanguíneo. Generalmente se une a proteínas plasmáticas como la tiroglobulina o la globulina de tiroxina para poder transportarse en el torrente sanguíneo y de esa manera llegar a sus células u órganos diana y actuar específicamente. Bien, las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina, o llamadas también epinefrina o norepinefrina. Estas son sintetizadas en la en la médula suprarrenal, y ellas generalmente se liberan mediante exocitosis cuando acceden a la circulación y permanecen en plasma en forma libre o ya sea conjugadas a algunas sustancias propias de la sangre. Y su estructura química es similar al del colesterol, por tanto también estas contienen lo que es el colesterol. La secreción
de las hormonas va a variar su función, su duración y su permanencia. ¿Qué quiere decir? Algunas hormonas pueden tardar o pueden permanecer tan solo segundos o pueden durar algunas horas o minutos y otras pueden llegar a durar hasta meses. Siempre va a variar una de otra hormona. Por eso la secreción, transporte y excreción hormonal es diferente unas de otras. Eso va a depender de la función específica que tenga cada hormona. Ahora, la concentración de las hormonas en la sangre va a variar también porque va a depender los valores en la sangre desde un picogramo, que corresponde ser una millonésima parte de un miligramo en cada mililitro de sangre, hasta algunos microgramos por mililitros de sangre. Eso lo podemos colocar, aquí existe una tabla donde se puede diferenciar que un miligramo ya equivale 0,001 gramo y así sucesivamente. Microgramo, nanogramo y picogramo, ¿ya? Y esto va a diferenciar el valor de cantidad de hormonas que va a circular en la sangre. Todos los valores hormonales son diferentes y de esa manera podemos nosotros valorar si existe una patología ya endocrina por una deficiencia hormonal o ya sea por un excedente hormonal, que es lo que hace que exista una alteración en el equilibrio del sistema hormonal o del sistema endocrino. Justamente, ¿quién va a controlar esa función endocrina? El control del sistema endocrino va a depender de la retroalimentación positiva y negativa. Retroalimentación positiva y negativa. Eso ya lo vieron en Físico 1, ¿cierto? Sí. Y también va a depender del control nervioso, por supuesto que sí, a través de los neurotransmisores y de las neurohormonas, que son las catecolaminas. Por ejemplo, aquí tenemos el hipotálamo, que es el que comanda, ¿ya? Es el órgano central nervioso que va a comandar, que va a regular todo el sistema endocrino para que actúe sobre la hipófisis. La hipófisis es esa pequeña glándula llamada también pituitaria, que va a depender del hipotálamo. El hipotálamo va a liberar varios factores estimuladores o inhibidores, depende de la función que requiera, y la hipófisis va a liberar a su vez hormonas trópicas, que estas van a actuar ya en cada glándula endocrina específicamente. Para que su función sea ya sea estimular o ya sea inhibir. Esa es la función de retroalimentación negativa o positiva. Generalmente la positiva es la que aumenta, ¿cierto?, el estímulo que a veces puede generar la muerte. No muchas veces es conveniente. En cambio, la retroalimentación negativa sí es la que regula y mejora los valores normales de las hormonas cuando hay un excedente o hay una deficiencia. Por ejemplo, aquí, respecto a la retroalimentación, o llamado también feedback, vean, el páncreas es una glándula endocrina y exocrina, o sea, es una glándula mixta. Pero hablando del sistema endocrino, ella regula la glicemia, el azúcar en sangre. Para nosotros tener un feedback efectivo,
¿ya? Cuando nosotros consumimos alimentos horas de la mañana o a cualquier horario, en el almuerzo, en el té, obviamente que nuestra glicemia se eleva. Y eso hace que se estimule a qué células, eso vieron ya en fisión 1. Sí. Assim. ¿A qué células del páncreas se estimulan cuando hay hiperglicemia? Células beta e alfa e A las células beta, no Ujú. alfa. alfa. Porque las células beta es la hormona hipoglicemiante, o sea, va a hacer que disminuya la cantidad de azúcar que está circulando en sangre. O sea, es una hormona reguladora de la glicemia, por eso se estimula la liberación de la hormona beta, que va a liberar ¿qué? La insulina. Insulina. La insulina es la que va a hacer que disminuya la glicemia. ¿Cuál es la función de la insulina? A ver, Transportador. inicio 1. Transportar la glicose dentro de la célula. Muy bien, es la llave maestra para la entrada de la glucosa dentro de la célula, ¿cierto? Nunca se olviden eso. Si no hay insulina, ¿qué sucede? Como é? De manera Diabética. aguda, no, tal vez crónicamente sí. Diabetes. Desencadena la diabetes. Da diabetes, ¿cierto? mas tem nome para Cuando no isso. hay insulina hace que la concentración elevada del azúcar en sangre genere problemas, complicaciones en la micro y macrocirculación. Ahora, eso sucede cuando hay un exceso de la glicemia. Entonces la insulina se la libera y ella es la que va a regular disminuyendo la concentración de azúcar en sangre. Ahora, cuando estamos en un estado de hipoglicemia, que es lo opuesto, si estamos en un ayuno prolongado, no hemos consumido alimentos, ningún tipo de dulce, nada por más de 12 horas, entonces podemos entrar en un estado de hipoglicemia, sí, Hipoglicemia. y eso va a hacer que nuestro sistema endocrino, sobre todo el páncreas, estimule a las células alfa, Glucagón. mientras que el beta se inhibe. Entonces, el alfa produce el glucagón, ¿cierto? Y el glucagón es una hormona que va a elevar la glicemia, o sea, es una hormona opuesta a la insulina, hiperglicemiante, porque va a actuar en el hígado, quebrando, Quebrando las cadenas de lipídios. las cadenas, Lipídicas. ¿No es? el glucógeno. Glucógeno, disculpa. Ya, el glucógeno es la forma química de almacenamiento del azúcar, que son nuestras reservas, ¿cierto? A veces cuando no comemos tenemos una reserva que se guarda en el hígado y también se guarda en el músculo. Y cuando no consumimos alimentos, entonces necesitamos, el organismo sí o sí requiere de azúcar. Las células requieren de azúcar para generar energía, para funcionar, sobre todo el cerebro y el músculo, que son los dos principales órganos que utilizan mucha fuente energética, que es la glucosa. Entonces nuestras reservas, cuando se agotan, ahí vienen todas las complicaciones y las enfermedades endocrinológicas. Esa es la retroalimentación negativa, que ayuda a controlar los niveles hormonales estables, que no haya un excedente, que no haya una deficiencia. Eso es el feedback negativo. La liberación hormonal puede variar dependiendo de cambios estacionales, como ser el frío, el calor, lo que es otoño, invierno, verano. Etapas de desarrollo, ¿qué quiere decir? La etapa de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, etapas de envejecimiento. El ciclo diurno o circadiano es un ciclo natural que tiene muchos cambios físicos
y comportamental, que eso se da en 24 horas. O sea, cada día nosotros, ustedes, van a tener un ciclo circadiano diferente. Y eso va a depender de su alimentación, de su actividad física, va a depender de su estado emocional, ¿ya? Hay muchos factores. Y eso influye en la secreción hormonal que va a ir liberándose cada día. Por eso dura 24 horas, que es un día. Este ciclo circadiano se ve afectado principalmente por la luz y la oscuridad. Eso quiere decir que va a depender también del descanso que uno tenga. A veces puede ser que más adelante, cuando ustedes realicen turnos en el hospital, se altere un poco su ciclo circadiano, sí, porque va a haber noches en el cual no van a dormir, ya, no van a tener un buen descanso, y eso también va a afectar en su secreción hormonal, la liberación hormonal. La luz, la oscuridad están controlados por una área pequeña en el medio del encéfalo, que es, ¿qué glándula? Glándula hipófisis. La glándula pineal. Pineal. ¿Sí? Es la que Pineal. produce la melatonina, ¿cierto? Y por eso es importante tener un buen descanso, dormir. Ustedes que son adultos, que somos adultos, que también me incluyo, tenemos que tener un buen descanso de dormir por lo menos unas 6 horas, ¿ya? Mejor si es 8 horas, pero hasta 6 horas está establecido que está bien. Pero ¿eso qué quiere decir? Que sean 6 horas continuas, que no sea intermediario, o sea, que estar durmiendo 2 horas se despierta, está 1 hora o 2 horas despierto, luego duerme, no, tiene que ser recorrido. De esa manera existe un buen descanso, ¿ya? Hay hormonas afectadas por el ciclo circadiano, la hormona adrenocorticotropina, el cortisol, la hormona estimuladora de tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante y el estradiol. Por ejemplo, en las primeras horas de la mañana, pongámosle de 6 a 8 de la mañana, es donde alcanza su mayor pico de producción o de secreción de la adrenocorticotropina y del cortisol. Porque es la hormona del estrés, ¿cierto? Entonces es la hormona de la que nos permite a nosotros ponernos en alerta y en el despertar, cuando despertamos. Y en horas de la tarde, ya anocheciendo, va descendiendo de manera continua. O sea, su mayor pico alcanza en este horario de 6 de la mañana a 8 y luego va descendiendo en el transcurso del día, va bajando. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento generalmente se produce o alcanza su mayor pico de producción en horas de la noche, cuando alcanza el sueño profundo. Por eso es muy importante en los niños, en la etapa de la niñez, que los niños puedan dormir temprano, por lo menos hasta las 9 de la noche, porque 2 horas después de que han iniciado su sueño, inicia la liberación y producción hormonal de la hormona del crecimiento, que es a partir de la medianoche. Alcanza su mayor pico hormonal y es lo que permite al niño crecer, tener un buen crecimiento, un buen desarrollo. Y también, por ejemplo, el adulto, si quiere estimular la masa muscular, obviamente, hipertrofiar, con un estímulo de un ejercicio de fuerza, como son los gimnasios donde se pueda levantar las pesas. Eso también estimula la producción de un ejercicio de fuerza, estimula la producción de la hormona del crecimiento. Entonces va a variar. Bien. El transporte de estas hormonas
en la sangre, por ejemplo, las hormonas que son hidrosolubles. Están las hormonas peptídicas y las catecolaminas. Estas se disuelven en el plasma. Se transportan hacia los tejidos efectores y se difunden en ellos desde los capilares. O sea, no necesitan de un intermediario o de un transporte para que ellas se puedan transportar hasta el órgano diana y actuar. Se difunden en el torrente sanguíneo, en el plasma, hasta llegar a su órgano diana. ¿Ya? Por eso se llama hidrosoluble. En cambio, las hormonas esteroideas y tiroideas son liposolubles. Estas, al ser liposolubles, requieren de un transportador que generalmente se adhieren a una proteína plasmática. ¿Para qué? Para que puedan ser transportadas y llevadas hasta la célula diana que va a actuar específicamente. ¿Cómo se van a eliminar las hormonas una vez ya cumplieron su función? No quiere decir que cuando son sintetizadas van a permanecer por mucho tiempo, no. Las hormonas, una vez han cumplido la función, algunas han permanecido segundos, otras minutos, otras horas y algunos meses. Entonces se van a eliminar del plasma en diversas maneras, ya sea por destrucción metabólica por los tejidos. Algunos tejidos se van a descomponer, es normal la apoptosis, que es la muerte celular, que justamente va a hacer que destruya y se elimine normalmente esas hormonas. La unión a los tejidos, la excreción hepática por la bilis, o ya sea la excreción renal por la orina. De esas 4 maneras es que se va a eliminar la hormona. Por ejemplo, la semivida de las hormonas esteroideas suprarrenales, o sea, estamos hablando de las catecolaminas, noradrenalina y, estoy hablando del cortisol y de la testosterona, ¿ya? En la circulación oscila entre 20 a 100 minutos, o sea, puede llegar a permanecer de 20 a 100 minutos. Esa es la semivida de estas hormonas. En cambio, las hormonas tiroideas tienen una permanencia mayor, que cuando están unidas a las proteínas pueden llegar a durar mucho más tiempo, de 1 a 6 días. Por eso la secreción, la liberación y el tiempo de duración es diferente de una hormona a otra. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de las hormonas? Estas hormonas no van a actuar solas, necesitan de un receptor para que la célula donde va a actuar se active y de esa manera se desencadene una función llamada cascada intracelular. La acción de una hormona inicia cuando se une a su receptor. Cuando se une a su receptor, esa hormona se llama complejo hormona-receptor. Esos receptores pueden ubicarse o localizarse en el citoplasma, en el núcleo o la membrana de la célula. Por ejemplo, los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula posee entre 2.000 y 100.000 receptores. Imagínense la cantidad, ¿ya? Y esas, como son proteínas, estos receptores están fijados en la superficie de la membrana, en el citoplasma y en el núcleo. ¿Dónde se encuentran esos receptores? En la membrana celular. Por ejemplo, las hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas se unen a su receptor de membrana. Las hormonas esteroideas se unen a los receptores del citoplasma y las hormonas tiroideas se unen a los receptores del núcleo. O sea, cada hormona se une a su receptor específico. ¿Para qué? Para poder actuar y realizar su función específicamente.
Algunas hormonas van a provocar aumento de la expresión de los receptores y proteínas de señalización intracelular. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la célula, una vez la hormona se ha unido a su receptor de membrana, forma el complejo hormona-receptor, y eso hace que active ya sea canales iónicos como la bomba de sodio-potasio, calcio, o ya sean hormonas unidas a la proteína G o receptores hormonales unidos a enzimas específicas, o ya sean receptores hormonales intracelulares que activan a genes dentro del núcleo de la célula. Entonces esas son las funciones que van a tener este complejo hormona-receptor, que sensibiliza a la célula para activar esa cascada intracelular y realizar la función específica que requiera esa célula. Bien, aquí dentro de la célula existen segundos mensajeros químicos. No se vayan a confundir con los primeros mensajeros químicos que ya les mencioné: neurotransmisores, hormonas endócrinas, hormonas neuroendocrinas, paracrinas, autocrinas y citocinas. Los segundos mensajeros son diferentes porque ellos van a actuar dentro de la célula mediando esas hormonas intracelulares. Uno de ellos, de estos segundos mensajeros, es el adenosín monofosfato cíclico, que va a actuar como un segundo mensajero para que pueda activarse el receptor y generar una respuesta celular. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿ya?, donde está la membrana celular, los fosfolípidos, sus cabecitas, que la membrana celular es liposoluble. Aquí tenemos el receptor de membrana que se une o se fija a la hormona, forma el complejo hormona-receptor, y eso hace que active a la proteína G y la subunidad alfa se disocie del beta y permita que el adeniciclasa pueda fosforilar a través del adenosín trifosfato, convertirse en adenosín monofosfato cíclico. Y este adenosín monofosfato cíclico hace que se active la proteicinasa para que dé una respuesta celular. Y la respuesta celular es fosforilar esas proteínas para que cumpla una función específica dentro de la célula. Estos segundos mensajeros tienen esa función de activar, de modular, de regular o ya sea de activar otros intermediarios. Tenemos otro segundo mensajero que es el calcio y la calmodulina, ¿ya? Algunas sustancias activan la enzima fosfolipasa C. ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos otra imagen. Igual, esto que ven de rosado es la membrana celular, los fosfolípidos, las cabezas. Aquí tenemos el receptor de membrana y la hormona proteica que se une a su receptor de membrana. Este complejo hormona-receptor activa la proteína G. Esta proteína G estimula la fosfolipasa C y la fosfolipasa C cataliza o degrada algunos fosfolípidos como el bifosfato de inositol, que es el PIP2, para convertir en IP3, que es el trifosfato de inositol, y el diacilglicerol. O sea, del PIP2 se originan otros dos segundos mensajeros que ayudan, por una parte, por ejemplo, el IP3, que es el trifosfato de inositol, va a actuar a nivel de retículo endoplásmico, estimulando a las proteínas y al calcio, y el diacilglicerol va a activar la proteína sinasa C para también actuar sobre las nuevas proteínas y dar una respuesta celular.
Esa es la función de los segundos mensajeros. Es un poco complejo, sí. Los segundos mensajeros tienen una función compleja para poder mediar qué es lo que sucede dentro de la célula. ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta cuáles son esos segundos mensajeros, no se confundan con los primeros mensajeros. Como segundos mensajeros tenemos el adenosín-monofosfato cíclico, que es el AMPC, el trifosfatodinositol, que es el IP3, el diacilglicerol, la calmodulina, el calcio. Hay varios segundos mensajeros, ¿ya? Que ellos son intermediarios para la función de la respuesta celular que sucede dentro de ellos. Muy bien.